Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Rodríguez en el programa La Entrevista Libre del Centro Juan de Mariana de Venezuela, que el día de hoy tendremos con una entrevista de lujo con el doctor Axel Kaiser. Axel es abogado con doctorado en la Universidad de Heidelberg, es profesor universitario, analista político, intelectual y escritor chileno, liberal, o algunos lo llamarían liberal conservador y otros lo llamarían libertario, depende en qué lugar del mundo estemos hablando. Es presidente del tanque de pensamiento liberal Fundación para el Progreso de Chile, uno de los tanques de pensamiento de más rápido crecimiento y eficiencia en el continente en los últimos, desde que existe. Es columnista habitual del Mercurio de Chile, El Libro y el Diario Financiero. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Stanford y profesor titular en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, obviamente de Chile, en donde fue director de la cátedra Friedrich von Hayek. Es autor de los libros El Chile que nos viene, del año 2007, del cual hablaremos en breve, La fatal ignorancia, la miseria del intervencionismo, 2012, la tiranía de la igualdad, 2015, el papel del capitalismo, 2018, la neoinquisición, 2020, y escribió junto con Gloria Álvarez El engaño populista y otros libros coescritos con otros muy prestigiosos autores. Buen amigo, nos conocimos hace años personalmente en México y hemos tenido contacto previo, ocasiones interesantes, y es para mí de verdad un gran honor presentárselos en la entrevista libre. Axel, a mí me gustaría empezar esto con una pregunta acerca del Chile que nos viene del año 2007, como prometí preguntar. Eh, el Chile, las advertencias que tú hacías en el Chile que nos viene en el año 2007, ¿se están cumpliendo o incluso se quedaron cortas? Sí, ese libro, El Chile que viene, efectivamente fue mi primer libro y en él yo anticipaba buena parte de lo que está ocurriendo hoy. Incluso en un minuto hablé de un estallido social con militares en las calles, lo que pareció bastante profético cuando uno examina los acontecimientos de 2019. Y el análisis era más bien cultural sobre lo que configura nuestra forma de pensar y ver el mundo acá en Chile, y sobre todo porque yo situaba a Chile como un país dentro del contexto latinoamericano. Es decir, finalmente los chilenos no somos mucho mejores que el resto de los latinoamericanos, a pesar de que tuvimos varias décadas de crecimiento económico increíble, de mucho progreso, y nos convertimos en el país más próspero de la región. Pero culturalmente, esa era mi tesis, no son mucho mejores. Entonces, lo que íbamos a observar, yo anuncié, era un progresivo deterioro de nuestras instituciones, de la discusión pública, un auge de movimientos estudiantiles y de gente joven que se sentía excluida del sistema, que iba a poner en cuestión el sistema y lo iba a poner en jaque, de hecho, con manifestaciones, con protestas, incluso con violencia. Y, por supuesto, la expansión de un Estado cada vez más proveedor, asistencialista, redistribuidor, que iba a terminar asfixiando el aparato productivo nacional de manos de una élite política cada vez más populista, que en algún minuto iba a darle un golpe letal a las fases del crecimiento económico de nuestro país. Y todo eso ha ocurrido absolutamente. Y de hecho, no hay otro libro que se haya escrito en Chile con una profecía tan
exacta de lo que estaba ocurriendo, y yo la reforcé con otro libro del año 2009 que se llamaba La fatal ignorancia, en Lo que ya recuerdo. con detalle explicaba, ¿no es cierto?, el ataque al sistema de pensiones, al sistema de seguros de salud privado, todo eso que iba a venir, y que vino sobre todo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que asume antes del actual gobierno de Piñera, ¿cierto? La retroexcavadora. La retroexcavadora, exactamente. Entonces, la verdad es que si hubiera que celebrar alguna obra que anticipó lo que está ocurriendo en Chile hoy o darle algún premio, me lo debería ganar. Esa es la verdad, estimado amigo. Bueno, yo te lo preguntaba porque yo a veces, recordando tanto el Chile que viene como la fatal ignorancia, tengo la aterradora impresión de que a pesar de lo acertado que fue la proyección de los riesgos que venían, e inclusive identificaste muy acertadamente también cuáles eran en el 2009, cuáles iban a ser los blancos de ataque de la ultraizquierda, no chilena, sino continental, porque la ultraizquierda chilena es parte de una ultraizquierda continental, incluso global, pero en el caso específico de Latinoamérica, pues los centros continentales de mando y de inteligencia de esos sectores de izquierda están muy claramente identificados. Yo soy de los que siempre he afirmado que son los restos del Comintern, que todavía se manejan desde La Habana. Pero lo interesante es que yo tengo la impresión de que la enorme proyección de peso continental, lo que significa para esa izquierda destruir el modelo chileno a nivel continental, y además su actual nivel de influencia dentro de los Estados Unidos de América, está llevando los acontecimientos hacia riesgos incluso mayores que los que tú mencionabas. O sea, yo veo, pues, tal vez exagero, pero yo veo claramente el riesgo de que Chile vaya muy rápidamente por la vía de una nueva constitución como paso previo, el desgaste populista y el empobrecimiento y vaya a regresar al redil latinoamericano del fracaso y la miseria, a entrar realmente en un modelo socialista como el venezolano. Yo estoy hablando desde Venezuela. Entonces, me parece un riesgo real. O sea, me parece un riesgo real. eh, y creo que el principal factor que lo hace tan peligroso es que casi cualquier persona a la que yo le diga esto en Chile, en este momento le va a parecer gracioso. Yo les suelo citar que les pareció gracioso lo que tú decías en el 2007 y en el 2009. Les parecía imposible. Sí, no podemos... Entonces, Sí. no, no, dime, perdona. No, tú tienes razón, no podemos dar por garantizado que en Chile no va a ocurrir un desenlace terrible como el que tuvieron en Venezuela. Por supuesto, hace 10 años atrás era impensable, nadie lo hubiera imaginado, pero efectivamente, como está la situación hoy, no es del todo imposible. Yo creo que es poco probable. A mí me parece más viable o probable un escenario tipo Argentina, un Una país, argentinización de la política chilena. una Lo hemos argentinización mencionado de ambos en más de una ocasión y otras personas. La argentinización de la acto, política chilena en el futuro de Chile. una degeneración de ese tipo, porque no veo yo acá a las Fuerzas Armadas alineadas con una agenda de tipo chavista, no hay un caudillo militar que haya surgido de entre las filas, podría llegar a ocurrir, pero no está hoy en el ambiente algo así. Eh, entonces, ese tipo de derrotero como el que tuvieron ustedes requiere una serie de ingredientes que a mí me parece algunos no están presentes en Chile. Eso no significa que Eso no sería puedan muy llegar a estar en el afortunado. futuro. No, 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 digo, eso sería muy afortunado. Bueno, yo creo que algo que tenemos que observar, no sé si coincidas o no conmigo, algo que vamos a tener que observar con muchísima atención es el proceso que se está iniciando, es sumamente peligroso y creo que en el menos malo o en el peor de los casos, en ambos casos va a ser sumamente destructivo para el Perú, su actual gobierno, pero creo que es algo que tenemos que observar muy de cerca porque es un gobierno que está alineado dentro del Foro de Sao Paulo, que además no empieza disimulando las cosas, empezó muy abiertamente y llegó al poder muy abiertamente, con un discurso comunista tradicional muy abierto, por primera vez
Nos están planteando lo que van a hacer sin ningún disimulo, pero también pareciera ser sin esas herramientas de tener alineado o cooptado o controlado a la fuerza militar. Creo que la gran estrategia, el gran descubrimiento del Foro de Sao Paulo en el caso de Venezuela, más allá del hecho de que fue lo que llamamos un caudillo militar, fue la idea de que la forma de controlar a los militares era cooptándolos. O sea, cooptándolos a través de la corrupción, a través de la complicidad, a través de los privilegios, a través de una serie de cosas. Y teniendo muy claro que el discurso ideológico y todo lo demás, ellos simplemente lo repetían porque a los generales o los oficiales les convenía, bueno, otra serie de cosas. Pero lo que yo te quería preguntar no es eso, lo que yo te quería preguntar realmente es cuáles son, en tu opinión, los elementos de esa cultura hispanoamericana eh, que hacen que, por ejemplo, el enorme éxito que fue Chile, sobre todo viendo desde dónde parte, o sea, cuál es su punto de partida, el enorme éxito del modelo chileno, sea rechazado y destruido por los chilenos, que yo plantearía cosas como el enorme éxito de lo que pudo ser en los años 50 y los años 60, el modelo venezolano fue destruido poco a poco, muy a largo plazo por los venezolanos. Este, y la destrucción del modelo venezolano se inicia con la instauración de una democracia de partidos estable, que al principio parecía ser una evolución muy, muy positiva. ¿Okay? El, Sin embargo, a largo plazo termina con el chavismo. Pero el chavismo no llegó en una nave extraterrestre. El chavismo llegó desde la realidad política que se fue montando en muchos años previos, ideológica, en las universidades, en el país, en los partidos políticos que tenían el poder en ese entonces, que es la instauración ideológica del socialismo a través de una serie de complejos y versiones muy específicamente hispanoamericanos, que por ejemplo mencionó en su momento, o identificó en su momento muy bien Carlos Rangel. Ahora, ¿cómo ves tú esa situación de la cultura hispanoamericana en general hoy en día? ¿Y hasta qué punto tenemos o no salido? O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar en Latinoamérica para que esto salga? Tú, por ejemplo, en Chile hiciste un enorme esfuerzo a partir del hecho de identificar las amenazas que venían. Sí, hice un trabajo importante para evitar también que ganara la izquierda en la última elección presidencial, que terminó ganando Sebastián Piñera y cumplió un mucho peor papel del que jamás habríamos imaginado. Pero ese esfuerzo se hizo, estuve 4 años debatiendo con los principales intelectuales del gobierno de Michelle Bachelet, incluso antes de que ella asumiera, con políticos de izquierda, con funcionarios de gobierno, y así suma y sigue. Y estábamos muy contentos cuando Piñera además ganó por un margen de 10 puntos al candidato socialista de izquierda más dura, que era Alejandro Navarro. Y sin embargo, lo que hemos visto es que de poco sirvió porque el gobierno de Sebastián Piñera no consigue establecer una agenda clara de reformas en la dirección que nosotros queríamos, que era la agenda más bien liberal, para salir del pantano en el que nos había sumido Michelle Bachelet en su gobierno, porque sus reformas trancaron por completo el progreso de Chile. El crecimiento económico y el alza de los salarios desapareció de este país, producto de las reformas socialistas de Bachelet. Y Piñera, que salió Sí, de hecho, elegido, de hecho bloqueó el modelo económico chileno, literalmente lo bloqueó, o sea, era como si le le hizo hubiera mucho daño, sí. freno. Le hizo mucho daño, le puso el freno, le alteró parte de sus fundamentos, ¿cierto? Y eso no lo destruyó por completo, pero eso es algo que genera después la crisis social del año 2019, esa falta de Permíteme progreso. mencionar algo con lo que no sé si estés de acuerdo o no, pero yo en los poquitos estudios que hice como economista de la situación de Chile en aquel periodo, que fueron pocos, lo reconozco, la impresión que me llevé muy fuerte fue que estaba atacando fundamentalmente a los sectores de menos ingresos, o sea que estaba excluyendo del avance del modelo, de la capitalización del modelo, los salarios, es decir, estaba básicamente atacando a los más pobres, o sea, estaba sacándolos de un modelo que tendía a enriquecerlos, lo cual yo especulé que no era por accidente, sino por diseño. Es probable que haya algo de diseño. Uno a veces tiende a ser muy ingenuo y piensa que los socialistas y esta gente
es ingenua o es ignorante o es bien intencionada y adopta políticas con muy malos resultados, pero la verdad es que es tan evidente que lo que ellos proponen e implementan le arruina la calidad de vida a la gente más pobre, a la que tiene que surgir, que no puede ser pura torpeza. O sea, tiene que haber algo de intención en eso. Y al menos de algunos, ¿no? Y todos lo advertimos que esto iba a pasar, que finalmente íbamos a tener una crisis si es que no se lograba restaurar la prosperidad económica con expectativas de un país que tiene una gran clase media, que se ve cada vez más frustrada, porque obviamente sin crecimiento económico tú no puedes ir satisfaciendo los anhelos de la ciudadanía. Y además Claro. tuvimos también un impacto muy fuerte migratorio, que fue una política de Michelle Bachelet, que no hubo política migratoria, fue algo muy oscuro, muy extraño, muy corrupto, yo diría incluso, una migración masiva de países como Haití, que impactaron mucho los salarios de ciertos segmentos. Eso no es un problema cuando tú tienes crecimiento económico, porque tú puedes absorber a la gente que entra en el aparato productivo y si estás creciendo mucho, ni siquiera deberás tener un gran impacto sobre los salarios en ciertos estratos socioeconómicos. Pero cuando tú no estás creciendo económicamente, obviamente aumenta la oferta por trabajo poco calificado y los salarios caen. Y eso también fue uno de los desastres de Michelle Bachelet, sumado a las reformas tributarias y otras que trancaron la máquina del progreso. Me parece que las últimas reformas fueron peores incluso. Y Piñera no corrigió nada de todo eso. Entonces, bueno, no tenía mayoría en el Parlamento, tenemos que también reconocerlo, pero creo que no aprovechó de hacer el juego para utilizar el gran capital político que tuvo con esa diferencia de 10 puntos con la que ganó, para culpar a la izquierda de lo que iba a venir porque no estábamos teniendo más progreso económico. O sea, Piñera fue un político muy inepto. Y luego bailó a la música que le puso la izquierda y la izquierda extrema, de donde surge toda esta idea de votar la Constitución como fórmula para restaurar la paz social, que al final tampoco les funcionó, porque sacrificaron la Constitución y la violencia en Chile siguió. Lo que la frenó fue la pandemia. Esa es la verdad de las cosas. O sea, se sacrificó la Constitución por nada y hoy día tenemos un circo, Guillermo, un circo en el cual están intentando en un país con una tradición republicana como la de Chile, refundarlo completamente, esa es la palabra que están usando ellos, para crear un Estado plurinacional, para hacer desaparecer el nombre República, de República de Chile. Obviamente quieren deshacerse de cualquier vestigio de libertad económica que haya en la Constitución. O sea, es un desastre todo esto. Y todavía hay algunos ingenuos que creen que va a salir algo bueno de ello. Yo tengo la fe de que cuando se termine esta Constitución, si es que se termina en el plazo que yo lo dudo, se plebiscite y se rechace. Que la ciudadanía en Chile todavía lo pueda rechazar, porque hay un plebiscito de salida con voto obligatorio, que Sí. tienen que ratificar la Constitución que ellos aprueben en esta convención constituyente. Y ahí tengo fe de que se rechace esa Constitución, porque no va a salir nada bueno. Lo que salga va a ser muy malo para el país y probablemente además de corta duración, porque si se aprueba una mala Constitución que genera mucho caos, desorden en el sistema político, más del que tenemos hoy, bueno, esa constitución probablemente no va a durar mucho, la van a tener que cambiar nuevamente en un par de años. Bueno, yo te podría decir que tengo un ejemplo de una que tiene más de una década y es una de las peores del continente. Y de hecho fue específicamente diseñada para lograr avanzar hacia un modelo totalitario que todavía no logran terminar de cerrar porque los mecanismos que utilizaron abrieron unos espacios demasiado complicados para ellos. Pero la idea de la neoizquierda, de la escuela del neomarxismo, de la escuela de Frankfurt, de que la crisis y la crisis, el desorden, incluso el caos, es una forma de ejercer el poder que le hubiera parecido espantosa a los marxistas del siglo XX, a los marxistas de estricta observancia soviética. O sea, les parecía muy buena idea para derrocar a lo que existía, pero no como mecanismo para gobernar. Oh, claro. Es una idea que están aplicando y de una forma espantosamente corrupta les está funcionando. O sea, están destruyendo
más profundamente sociedades, países, culturas, que incluso que los marxistas de la era soviética, pero ellos se están enriqueciendo y haciendo o multimillonarios y adquiriendo toda una serie de prebendas y privilegios que eran inimaginables para la nomenclatura soviética, que son inimaginables para la nomenclatura cubana hoy en día, y que cuando entra en contacto con esos aliados que son cuasi colonias que tiene afuera, pues simplemente no puede entender por qué existen todos esos privilegios en una cosa que es prácticamente una colonia de Cuba, y ellos en Cuba no lo tienen. Entonces, te menciono esto porque lo que a mí en este momento me preocupa profundamente es el significado de la caída del modelo chileno para Latinoamérica. ¿Cuál Sí. es, en tu opinión, ese significado? No, es catastrófico sin ninguna duda. Y tú sabes que uno de los que hablaba de que Chile tenía que caer y que ese eje Santiago, Bogotá, Washington debía ser quebrado era Hugo Chávez. Hugo Chávez Sí, sí, tenía sí. clarísimo, exacto, la importancia estratégica de Chile en su política internacional, ¿cierto? Aliada con Colombia y con Washington finalmente como factor de orden y de influencia de lo que viene siendo los valores norteamericanos, la institucionalidad americana en América Latina. Y por otro lado, el simbólico, porque efectivamente Chile era siempre el referente donde toda América Latina sostenía y tenía argumentos para afirmar, miren cómo lo hizo Chile. Entonces era muy incómodo para las izquierdas latinoamericanas tener un caso de un país también latinoamericano que era tan exitoso. Y eso me parece a mí que fue una de las razones por las que hubo tanto esfuerzo por parte de la izquierda latinoamericana y mundial, porque esto no solamente fue la izquierda latinoamericana, por desprestigiar obviamente el éxito chileno y por promover agendas que terminaran finalmente destruyéndolo por completo, que es en lo que estamos hoy. Tú mencionaste un elemento que es relevante tener presente. Yo siempre estoy argumentando sobre el supuesto de que nosotros vamos a seguir siendo democráticos. Y en ese supuesto, que no tiene por qué ser absolutamente real, digamos, o sea, no tiene por qué cumplirse al pie de la letra en el futuro, creo que una mala constitución podría ser desplazada después por otra que sea un poco mejor, pero tú tienes razón en el sentido de que acá hay una izquierda radical como la que tienen ustedes o la que tenían ustedes en su momento, trabajando para establecer una dictadura de extrema izquierda. Ahora, la diferencia, sigo insistiendo, es que no veo un apoyo en las Fuerzas Armadas o algo así, lo veo muy improbable. Entiendo, pero te hago una pregunta que quizás yo debería explicarla muy bien, pero te la voy a hacer directamente. Bien, digamos que no la dictadura, pero ¿qué pasa si Chile, por ese desorden al que va a entrar, por esa argentinización al que va a entrar, y por ser Chile, o sea, por la importancia que tiene para la izquierda, sobre todo simbólico Chile, evoluciona muy rápidamente hacia un autoritarismo competitivo? Ah, sí, eso es posible. O sea, nosotros podríamos tener lo que llaman eufemísticamente democracias iliberales, que en realidad son dictaduras electorales, si tú quieres, o regímenes autoritarios, Exacto. digamos, con liturgia democrática, pero no tiene una esencia democrática y liberal real. Eso Sí, podríamos... un sistema totalitario que no está cerrado, que todavía permanece Exacto, abierto y que si se sale de control, incluso por la vía de las elecciones, podría perder el poder, pero que todo está exacto. diseñado para que no lo pierda y lo mantenga y use la Constitución, disculpando la expresión, como papel toalete. Claro, eso puede ocurrir efectivamente acá, como fue el caso en Bolivia, en Ecuador. Finalmente no les resultó todo lo que hubieran querido, pero claramente eso se cumplió en esa línea. En el caso ya de Nicaragua y Venezuela pasaron a las ligas superiores, obviamente, de Sí. control total del poder. Pero Eh, te menciono un dato que no sé si conoces. Sabes que en los últimos 20 años el 82% de la economía venezolana dejó de existir. sí, Y en este claro. momento, en términos de Producto Interno Bruto per cápita, estamos por debajo de Haití. Sí, yo sé. Yo sé que la El gran contracción... modelo de éxito y la economía más importante de Latinoamérica, y además, durante más de 40 años,
fue la emisora de una de las monedas más sólidas del mundo en sistemas internacionales de reserva. De hecho, una divisa que competía con el franco suizo. No, bueno, por eso es que yo tampoco doy por garantizado el éxito chileno o que esto se mantenga en un camino razonable. Lo que ocurre es que entre el infierno y el semi-infierno, que es Venezuela versus Argentina, creo que Chile, por sus características, más probablemente termina algo así como Argentina, Estoy con totalmente de acuerdo diferencias, contigo que este es el futuro inmediato. pero no necesariamente, o sea, nos podría pasar lo peor también. Ahora, podría haber una reacción, ¿cierto? Muy dura de un caudillo autoritario de derecha en Chile frente al caos. Eso es la tradición histórica en nuestro país. Es que los militares intervienen cuando hay un desastre, la política y la democracia ya han demostrado ser incapaces de darle gobernabilidad al país, los políticos terminan por destruirlo todo y finalmente los militares intervienen y tratan de poner orden, o de hecho ponen orden y arreglan lo que hay. Eso lo hicieron muchas veces en la historia de Chile, la última y más conocida es la de Pinochet. Pero eso tampoco lo podemos descartar, ¿cierto? Y Permíteme una suena mucho pregunta. eso. Sí, resuena Permíteme una mucho eso pregunta con muy la rápida. población. Sí, Permíteme una pregunta muy rápida. La izquierda latinoamericana, o sea, lo que hablamos de los restos del comité, suelen estudiar muy bien problemas a largo plazo. Hay que reconocérselo. Y uno de los problemas a largo plazo que han estudiado hace muchos años es ese. Y su respuesta ha sido ganar por la vía política las guerras que perdieron por las armas. Y lograr por la vía de la influencia política y por la vía de su influencia en el mundo, o sea, de sus conexiones globales, lograr la persecución de quienes los derrotaron por las armas, o la persecución de quienes evitaron su toma y su destrucción de una república. Es decir, sistemáticamente se han dedicado a perseguir a lo que ellos llaman monstruos fascistas, que pueden ser, haber sido gobernantes dictatoriales que tienen aspectos enormemente criticables, pero que fueron una respuesta a algo muchísimo peor que lo que ellos representaban e hicieron, sobre todo. Y no estoy pensando ni siquiera en el caso de Argentina, que es mucho más enredado, sino en el caso específico de Chile, en el caso de Guatemala, ¿okay? Donde se pretende juzgar por delitos contra la humanidad, por genocidio. El general Ríos Montt precisamente es quien detiene una serie de abusos y descontroles que habían en el combate de la guerrilla, y lo transforma en una guerra seria que rápidamente el ejército guatemalteco gana al tomársela en serio. Sin violación de derechos humanos, con apoyo de la población civil. El general Ríos Montt gana las elecciones posteriormente, unas elecciones totalmente limpias, con una amplísima mayoría en las zonas donde supuestamente su Fuerza Armada había sido criminal y genocida. O sea, los genocidados votan por el genocida. Eso es una cosa inexplicable. Entonces, uno comienza a preguntarse si todo este asunto del relato y de construir una falsa realidad, y de concentrarse en lograr la persecución a largo plazo de cualquiera que de quien salve una república, no está comenzando a sonar en el oído de los militares. O sea, ¿por qué yo voy a salvar la república si eso me va a costar a mí todo a la larga? No, por supuesto, y de hecho eso es lo que más se argumenta en Chile, que los militares nunca más van a intervenir porque acá, como tú bien describes la situación diría yo, la mayoría de los países latinoamericanos, porque en Argentina fue lo mismo, el caso de Guatemala, el caso de Perú, que derrotaron a Sendero Luminoso con Fujimori, incluso hay militares procesados o presos que participaron en actividades antiterroristas cuando se liberó la embajada de Japón, si tú te acuerdas. Bueno, Sí, lo recuerdo perfectamente. todo eso No es bien. hablemos de Colombia, por favor, no hablemos de Colombia, Colombia, donde un violador exacto. en serie de niños es senador, y quienes lo combatieron están sometidos a juicio y algunos en prisión. Bueno, Colombia es otro ejemplo de eso. Entonces, Y senador porque por un acuerdo. O sea, no, no, si senador, llamémoslo acá hay muchos censitario para terroristas. ofenderlos. Fue senador sin un solo voto. Acá hay muchos terroristas también en Chile y gente que estuvo vinculada a crímenes que después terminaron siendo políticos y gente que se hizo muy rica y celebrada por todo el mundo y que posaban de víctimas después de haber
promovido una dictadura totalitaria en Chile, donde ellos anunciaban 1 millón de muertos, y después de haber, de hecho, participado en actos violentos, terroristas y otros más, y terminaron siendo políticos y gozando de toda la credibilidad pública. Y lo mismo puedes encontrar en distintos países de América Latina. Argentina ciertamente también es uno de esos ejemplos. En Perú también. Entonces, una hipótesis es, ¿cierto? Esa, que los militares digan, no, yo no intervengo. No pienso arriesgarme con militar a que arregle un problema y después me van a terminar metiendo preso porque mis enemigos finalmente son los que se han apoderado del Poder Judicial, de los medios de comunicación, de las universidades, de la opinión pública, etc. Esa es una hipótesis. La otra es que en un cierto contexto donde el caos sea generalizado, muy abierto, en países como Chile, eventualmente como Perú incluso, las Fuerzas Armadas se vean obligadas a entrar como último factor de orden porque tienen todavía una cierta reserva moral y porque además se verían inevitablemente envueltas en el problema. No pueden las Fuerzas Armadas garantizar la integridad territorial y la seguridad de fronteras y todo lo demás si el país se está desintegrando por dentro. Y por supuesto ellas terminan siendo parte del juego y del fuego. Entonces, en ese caso, podría venir una reacción de líderes militares en la cual, tomando en consideración la experiencia previa, se hacen cargo del país y hacen una limpieza bastante profunda en términos de poder judicial, en términos de medios de comunicación, en términos de todo lo que hemos hablado, y terminan quedándose por muchísimo tiempo, por las décadas de las décadas, ¿eh? Intentando además con eso, o en ese transcurso de tiempo, mantener el apoyo popular. No te olvides tú que en el caso de Chile, Pinochet el año 88 sacó un 44% de los votos después de una crisis económica espantosa que fue el año 81-82, y sin la cual probablemente le habría ganado el plebiscito. O sea, él era muy popular. Esa es la verdad. Sí, eso es cierto. Y Sí, sin duda. esto a mucha gente no le gusta, pero esos son los datos y es la realidad. Lo dijo Patricio Aylwin, el primer presidente que tuvimos en Chile democráticamente elegido después del régimen militar, digo, que hubo una transición a la democracia, él era demócrata cristiano. Bueno, él lo dijo y eso es verdad. Y por tanto, no sabemos hacia qué lado Guillermo puede saltar o explotar todo esto. Esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque si hubiéramos sido razonables y justos con quienes en plena Guerra Fría finalmente frenaron el avance de guerrillas subversivas, de proyectos totalitarios, de terrorismo, eso no quiere decir que no se haya tenido que investigar ciertos crímenes que efectivamente ocurrieron, pero por todos los lados, no solo por un lado. Y en fin, Ese es probablemente un haber punto llegado a puntos importante. finales, a leyes de punto final, de borrón y cuenta nueva, como lo hicieron los españoles, porque esto fueron conflictos además internos, civiles, con injerencia extranjera, pero lo fueron. Bueno, como no aprendimos de nuestra historia, lamentablemente vamos a tener que repetirla probablemente. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y la gran tragedia. Y a mí me parece que estamos tarde, porque no se aprendió de la historia. Y yo no creo que efectivamente los militares vuelvan a intervenir, si es que intervienen alguna vez, para ser encarcelados nuevamente. Eso no puedo imaginármelo. Sí que vuelvan a intervenir y asegurándose que nunca más los vuelvan a encarcelar. Eso me lo puedo imaginar un poco más. Porque esa lección ellos sí la aprendieron porque la han sufrido. Pero el país como tal, la clase política, los intelectuales no han aprendido la lección porque han sido sumamente deshonestos en términos Eso de es una analizar lo que pregunta que yo ocurrió. tengo, es una pregunta que yo tengo para ti, de verdad, porque, a ver, hay un problema interesante en Hispanoamérica. No solamente es que el grueso de la intelectualidad, básicamente es marxista, o tontos útiles del marxismo, el, sino que incluso la intelectualidad que podríamos llamar de derecha, no sé cómo digo, qué significa derecha para ellos, o la intelectualidad que podemos llamar liberal, uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene de liberal encerrarse en una torre de marfil y no tener ningún contacto con la realidad? O sea, mantenerse Claro. en un mundo de modelos ideales. Y otra cosa es que, qué cosa tan extraña,
que después de conversos al liberalismo, al conservatismo o lo que sea, siguen manteniendo, aunque casi no se dan cuenta, sus mismas simpatías y antipatías. O sea, qué cosa que todas las dictaduras son iguales, pero la única dictadura que critico cada vez que menciono un ejemplo de dictadura es cualquiera menos de la de Fidel Castro, a menos que los cubanos salgan a protestar en la calle. Caramba, ya sería demasiado quedarse callado. Pero no sé, o sea, por qué esos mismos intelectuales liberales, conservadores de derecha, de socialistas democráticos, políticos, parecieran todo el tiempo estar o bien intencionalmente o bien como tontos útiles al servicio de la izquierda? ¿Por qué en Hispanoamérica la derecha es tan inepta políticamente? Y no solo políticamente, culturalmente, institucionalmente. Este, el socialismo democrático, la socialdemocracia, el populismo son ineptos desde cualquier punto de vista frente a los avances lentos y sólidos y firmes de la ultraizquierda, porque en Hispanoamérica lo que yo llamé la estructura del Comintern, manejada desde el centro de La Habana, de la era soviética, se mantiene intacta y funcionando perfectamente con su mismo centro de La Habana y al servicio de cualquiera que financia La Habana. Y me preocupa todo esto porque nosotros estamos entrando en bueno, no estamos entrando, estamos ya en medio de una nueva guerra fría, con dos superpotencias y dos polos de poder y dos bloques, y claramente el nuevo centro enemigo de Occidente es Beijing. Y Beijing está logrando por torpeza, en gran parte por torpeza del liderazgo de los Estados Unidos, convertir poco a poco a la Federación Rusa en un satélite. Y la Federación Rusa podrá ser una economía del tamaño de España o hasta más pequeña y con muchos problemas de corrupción, pero sigue siendo una potencia militar y nuclear de primer orden, incluso tiene más misiles balísticos que la propia China. Y está logrando una serie de alianzas que apenas están siendo enfrentadas por la OTAN recientemente en el frente del Asia-Pacífico. O sea, por fin la OTAN comienza a moverse en serio hacia lo que significa el Asia-Pacífico, pero el señor ciudadano presidente dudosamente electo de los Estados Unidos por una confesada públicamente conspiración en contra de las instituciones y de la democracia de los Estados Unidos por un grupo de empresarios, medios de comunicación, intelectuales, políticos y burócratas, confiesan abiertamente que hicieron esta conspiración. Bueno, ellos mencionan cosas que no violarían la ley, pero hay otras que sí violarían la ley, sin las cuales esto no habría funcionado. O sea, no habría que ser tan idiota. Entonces, en este mundo, el actual presidente de los Estados Unidos acaba de entregar Asia Central al enemigo. Literalmente eso fue lo que hizo, no hay otra forma de decirlo. Entregó Asia Central al enemigo, quebró el arco de contención a China de forma definitiva. Obama ya lo había debilitado enormemente, con Trump se fortaleció y se intentaron nuevos mecanismos políticos. Trump inició una retirada estratégica parcial de Afganistán. Estos lo convirtieron en un desastre y sus medios le están echando la culpa al presidente anterior. Entonces, en este escenario de esta Guerra Fría tan compleja, donde pareciera que a veces el enemigo es el que maneja el gran centro, la primera potencia de Occidente, no todo el tiempo, pero a veces parece que es el enemigo el que maneja la primera potencia de Occidente. Y no hablemos de las segundas potencias de Occidente, que son europeas, etc. ¿Qué posibilidades tiene esta Latinoamérica con una derecha inepta, con una intelectualidad liberal minoritaria que vive en las nebulosas, con un amplísimo populismo, y con que pareciera que el único capitalismo que tiene esperanzas de moverse en Latinoamérica es el de la economía informal, que lo que hace es sobrevivir haciendo lo que cualquier ser humano hace, es decir, practicando actos capitalistas ilegales en medio de socialismo o intervencionismo. O sea, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué somos así? O incluso, yo dije Latinoamérica, somos Hispanoamérica, esa es otra cosa. Latinoamérica es un término absurdo. Sí, o sea, la pregunta del trillón de dólares, ya que está de moda imprimir tanto dinero y gastarlo. Sí. Tú sabes que Hayek una vez contestó esa pregunta y la respuesta que dio fue que los latinoamericanos estábamos perdidos porque nuestra tradición intelectual
era demasiado cercana a la de la Revolución Francesa y del liberalismo racionalista francés, que básicamente lo que sostiene es esta idea de que tú puedes diseñar el orden social desde arriba con expertos que van a resolver los problemas para todos, y eso se convierte en una cultura en que todo el mundo espera la solución a sus problemas de parte del gobierno o de algún líder, de algún mesías, de algún caudillo, ¿cierto?, que viene a transformarlo todo, y los experimentos constitucionales son parte de esa tradición. Ninguna región del mundo tiene más experimentos constitucionales que América Latina, y Francia es el país que más tiene en Europa, uno de los que más tiene en Europa. Sí, Nosotros venimos de esa tradición revolucionaria, y es muy distinta a la del liberalismo anglosajón, que cree, ¿cierto?, en el self-reliance, en la responsabilidad individual, en el derecho de propiedad, y es muy escéptico del poder del gobierno, y cree en los órdenes permíteme espontáneos. hacer una aclaratoria muy rápida, Axel, y perdona que te interrumpa, por favor. Sí, Como tenemos público hispano de los Estados Unidos, te quiero aclarar que cuando Axel Kaiser dice la palabra liberalismo, se está refiriendo a lo que en el contexto sí, contexto de los Estados Unidos se llamaría conservatismo, conservadurismo, o claro. quizás conservadurismo libertario. Es Sí, en ese sentido que ese sentido hispanoamericano que le estoy usando la palabra, y por favor continúa. claro, como classical liberalism en inglés, que eso sí ya Exacto. refleja, porque el liberal es alguien de izquierda, progresista. Ese es otro de los conceptos que nos han expropiado de manera muy astuta. Pero entonces, él lo atribuye a eso. Yo creo que es muy cierto. Y lo que tú mencionabas de que casi todos los intelectuales en América Latina son marxistas, me parece a mí que responde, en parte al menos, a esa herencia del racionalismo francés, de la ilustración francesa, que es, bueno, ese liberalismo que por supuesto es anticlerical, pero que es muy cercano en su formulación racionalista a lo que es el socialismo que viene después. De hecho, Hayek mismo sostiene que la primera revolución socialista que existió fue la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y que fue la antecesora de la Revolución Rusa, que vendría a ser liderada después o tomada por los bolcheviques, y finalmente desencadenaría una serie de efectos durante todo el siglo XX en el planeta. Pero yo creo que esta tradición intelectual que finalmente impregna nuestra cultura completa es parte de la respuesta. No debe ser la única respuesta, pero es sin ninguna duda una explicación muy razonable, y también la da Carlos Rangel en el libro El buen salvaje, el buen revolucionario, porque acuérdate que él dice que así como los norteamericanos absorbieron las enseñanzas de John Locke, ¿cierto? Casi que desde que nacen en la mamadera se las dan, y John Locke es el padre del liberalismo clásico, los derechos de propiedad, el sistema de mercado, incluso me atrevería a decir, lo insinúa o lo plantea de manera muy prototípica John Locke en su segundo ensayo del gobierno civil, y hay algunos intelectuales progresistas que lo acusan de ser el inventor del capitalismo. Bueno, él dice que de la misma forma como los norteamericanos son Locke, nosotros somos Marx, nosotros los latinoamericanos adoptamos durante el siglo XX las ideas marxistas como el credo que abrazamos de manera casi incondicional, y es de ahí donde, bueno, viene toda esta teoría de que se convierte el buen revolucionario que busca restablecer ese orden perdido supuestamente por los conquistadores, y toda esa historia, a Por mi cierto, juicio... con el neomarxismo tiene es todavía una explicación más poderosa de lo que ya era en su época. Claro, Porque exacto. estos sí apelan directamente a eso. En aquel entonces era una cosa muy indirecta, pero actualmente es absolutamente directo. Actualmente parece que están usando el libro de Carlos Rangel no como crítica a ellos, sino como manual de acción. Claro, exacto. Y es muy interesante porque si tú te metes en la enciclopedia, Stanford Encyclopedia of Philosophy, tú buscas Latin American Philosophy, te dicen que en ninguna región del mundo los temas marxistas son más presentes que en la tradición filosófica latinoamericana. Y por supuesto que eso tiene efecto sobre toda la opinión pública, sobre todo lo que hacemos. Y dicen que Gramsci es particularmente relevante
en la historia del pensamiento y de la acción política latinoamericana. Y eso ya te responde, yo creo, la pregunta en parte por sí mismo, porque evidentemente cuando tú buscas construir hegemonía con las ideas marxistas o las ideas refundacionales, revolucionarias, que no surgen con Marx, yo estoy completamente convencido de que hay muchos antecedentes antes, pero que la Revolución Francesa y los jacobinos son finalmente los socialistas del mundo moderno, los primeros que se Si tú me articulan de permites manera clara, decirlo, ¿cierto? absoluto, Claro, si tú me y permites eso es lo que decirlo, yo te nosotros diría que no... ese es el momento en que las grandes herejías comunistas se vuelven ateas y anticlericales. Bueno, en cierto sentido anticlericales ya, pero las grandes herejías comunistas que uno puede rastrear en las ideas de lo que es el marxismo, o sea, repetidas al pie de la letra en el marxismo, que uno puede rastrear, por ejemplo, la primera revolución totalitaria comunista fue la de Münster. Por favor, o sea, eso es en el Renacimiento, podríamos decir casi que en la Edad Media. Sí. Y repite en un par de años todos los procesos por los que pasa cualquier dictadura de este tipo, solo que muy rápido. Sin embargo, ese momento clave en que se vuelven ateos y se desvinculan del milenarismo cristiano es efectivamente la Revolución Francesa. Y eso Claro. tuvo un impacto gigantesco sobre su capacidad de extenderse por el mundo. Sí, probablemente. Como te digo, hay muchos experimentos anteriores y esfuerzos totalitarios que se pueden rastrear miles de años atrás, incluso. Sí, por supuesto, hasta Platón Porque como bueno, mínimo. finalmente somos la misma especie, no es que hemos cambiado tanto y estas patologías emergen una y otra vez, y en los países que se logran mantener controladas o básicamente al margen de la influencia política, son aquellos en que las tradiciones culturales, intelectuales, valóricas, las visiones de mundo de los seres humanos las hacen mucho menos viables, ¿no es cierto? O sea, en Estados Unidos el socialismo siempre ha sido algo, ahora está cambiando, pero mal visto, despreciable, perseguido, condenado, especialmente en el siglo XX, pero incluso antes. La idea de que la propiedad pudiera ser colectiva, aun cuando hubo experimentos de los colonos apenas llegaron que fracasaron en ese sentido, es algo De completamente... eso trata el Día de Acción de Gracias en realidad, aunque ya casi nadie lo recuerda. Del Sí. fracaso de un experimento colectivista y la solución capitalista al mismo. Y la solución capitalista al mismo, exactamente. Entonces, bueno, como te digo, es parte de la tradición nuestra. Obviamente uno puede analizar factores materiales, la forma como se realizó la conquista, lo que hablan Robinson y Acemoglu, las instituciones extractivas. Podría hacer un análisis desde Helmut Schmidt sobre qué tan prevalente es la envidia en nuestras sociedades comparado con otras. Por ejemplo, cuando tú ves los rankings que se hacen de los países más individualistas del mundo, en general los países latinoamericanos no se encuentran ahí. Nosotros tenemos tradiciones valóricas que son más bien de suprimir al individuo en función de intereses colectivos, a diferencia de países como Estados Unidos, incluso Suecia, Noruega, Francia, Alemania, incluso Francia es menos colectivista en ese sentido que lo que somos muchos países latinoamericanos. Si uno le crea a este tipo de estudios y rankings, es así. Y uno dice, no, pero es que los suecos son solidarios porque tienen un estado benefactor que no es tan benefactor como la gente cree, en fin, pero efectivamente tienen niveles de individualismo muy importantes culturalmente arraigados, donde tus fines como individuo, tus derechos como individuo, tu expresión individual, las decisiones que tú tomas son más importantes que la presión, los intereses o los fines que impone el colectivo. Y eso es bien interesante porque eso es compatible no solo con un estado de benefactor, que claro, cuando tienes mucha productividad además puede redistribuir y generar beneficios, ¿cierto? Que yo en general creo que estaría mejor sin eso, pero lo puede hacer, sino además es compatible, y hay estudios que lo están mostrando, con un alto nivel de solidaridad. Si las culturas más individualistas son las más solidarias y las culturas menos individualistas son las menos solidarias. Eso Por supuesto, parece ser una las paradoja, culturas pero ahora colectivas. está medido, ¿eh? Y hay estudios, ahora salió uno en Georgetown, de un profesor de Georgetown con otro autor, donde explican esto y dan teorías de por qué es así. Entonces, yo creo que ahí tienes tú otro elemento a considerar,
Entonces, bueno, se puede analizar desde distintas perspectivas, pero me quedo con Hayek en esto de que las ideas juegan un rol central. Y si no las logramos cambiar, y finalmente todos nuestros profesores universitarios, nuestros periodistas son activistas de extrema izquierda, estamos liquidados. Fíjate que Venezuela, el año 1970, era el país número 14 de mayor libertad económica del mundo. 14. Sí. En el ranking Todavía, 6. y si hubiéramos tomado anterior, si lo hubiéramos tomado desde el 52, hubiera estado en el puesto 3 o 4. Cuando se hace una regresión estadística sí, eso no lo sabía. Sí, sí, fácil. O sea, depende de cómo hagamos la regresión estadística, pero hagamos una regresión estadística y es indudable que queda siempre entre los primeros 5 puestos. Es probable, porque si el año 70, que es cuando se hace el primer Fraser, el ranking Venezuela estaba 14, y junto con Costa Rica eran los mejores en América Latina. Y Chile estaba... Considera que ya teníamos cierto grado de intervencionismo socialista, y ya estaba en vías de nacionalización de la industria petrolera, claro, se habían eliminado parte de la apertura, o sea, quítale todo eso y retrocede hacia los años 30, 40, 50 y te daba tranquilamente uno de los primeros 5 lugares del mundo. Por no mencionar los efectos de política monetaria. Claro, y cuando tú empiezas a perder esa legitimidad a nivel popular, ¿cierto?, de las instituciones libres, de libertad económica, y bueno, tú tienes la nacionalización del petróleo y todo eso, y el Estado empieza a tomar cada vez más control, lo que a su vez genera más corrupción de los valores sociales que están establecidos, por la forma en cómo interactúan las instituciones formales con la realidad social y con los distintos grupos de interés que viven de esto. Entonces empieza a corromperse la ética pública, y finalmente terminaste en el país con la menor libertad económica del planeta y con una contracción económica del 90%, como tú decías. Entonces es una catástrofe con un nivel de pobreza... Por no hablar de la hiperinflación, bueno, todavía no es la hiperinflación más prolongada de la historia, pero ese récord ya lo vamos a batir. Sí, la hiperinflación, una de las más altas y prolongadas de la historia. La pobreza, ¿cuánto es hoy día? Más de un 80%. Entonces, sí, depende de los métodos estadísticos que usemos para medirla, puede oscilar entre 82 y 89. Claro. Entonces, y en algunos casos se ha calculado hasta en 93. Por cierto, que yo creo que ese 93, y no por plantearme la tragedia, es la forma correcta de calcular. No, bueno, todos sabemos que es una tragedia. Tienes más de 4 millones de refugiados o de gente que se ha ido del país. En fin, esto es increíble. Es increíble. Oye, tiene más refugiados que Afganistán. El único país del mundo que tiene más refugiados fuera de su territorio es Siria. O sea, excepto Venezuela está en segundo lugar debajo de Siria. Está por encima de Afganistán. ¿Okay? Y eso tiene una trampa estadística. Y es que cuando se hacen las clasificaciones de refugiados, se utiliza a las personas que han recibido legalmente esa clasificación. Si nosotros hiciéramos simplemente el número de personas que se han visto desplazadas por el socialismo, en el caso de Venezuela, del país, por la violencia del país, y lo comparásemos con los que han sido desplazados por guerras y modelos y cosas terribles, probablemente nos daría un resultado todavía más dramático, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Lo que yo te quería preguntar para comenzar a ir cerrando es lo siguiente. Hay una cosa muy interesante. Tú hablabas, por ejemplo, del trabajo de Sheck y has mencionado ese trabajo de Hayek. Cuando yo correlaciono el trabajo de ambos, identifico algo que yo denomino atavismos ancestrales. La envidia es uno, pero no es el único. Y es uno de los más importantes. ¿Okay? Esto, o sea, si uno coloca el trabajo de Sheck en la perspectiva del trabajo de Hayek sobre dos formas de moral, la moral del colectivismo originario de la humanidad y la evolución de un nuevo orden moral que lleva hacia la civilización y permite que emerja evolutivamente la civilización, y uno considera, como consideraba Hayek, que lo primero duró cientos de miles de años y lo segundo tiene... Oye, entre 10 y 20 mil años para no ponernos a discutir, porque es muy difícil determinar cuándo se inicia el proceso, y los datos arqueológicos y antropológicos están constantemente cambiando porque la ciencia está viva y se hacen nuevos descubrimientos. Pero prácticamente imposible que en ese rango, 10, 12 mil años, 8 mil años, 15 mil años, depende.
Pero de nuevo, es un momento comparado con la larga historia humana en el cual evolucionamos hacia un nuevo orden moral que nos permitió desarrollar la civilización de forma espontánea, de forma que no fue intencional, de forma que no respondía al propósito de nadie. Y claro, la envidia es un atavismo ancestral que pelea por regresar hacia ese orden primitivo. Y el socialismo nunca ha sido otra cosa que la expresión de esos atavismos ancestrales, de la envidia, de la xenofobia, por solo mencionar dos, y hay otros, estoy escribiendo sobre el segundo, Sí. pero lo que me interesa preguntarte es lo siguiente: las sociedades hispanoamericanas no están mucho más próximas a eso que yo llamo atavismos ancestrales, tú lo puedes llamar de otra forma si tú prefieres, que otras sociedades del mundo. Primero, por lo que dijo Hayek, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por la prevalencia del marxismo entre su intelectualidad. Eso es un desastre en cualquier parte del mundo donde ocurra. Véase lo que está sucediendo en Estados Unidos. Primero lograron la prevalencia del marxismo entre la intelectualidad y la academia, y miren el resultado en las calles, con grupos terroristas de terrorismo de baja intensidad en las calles, que son clasificados de héroes por los medios de comunicación. Entonces, vaya, el punto, para no hacer una pregunta tan larga como tengo la costumbre de hacer, es, no habrá influido mucho también, para ir cerrando, el hecho de que no solamente durante la Guerra Fría, porque esto se le puede aplicar a Europa y a gran parte del mundo subdesarrollado, el tercer mundo durante la Guerra Fría, pero en el caso de Hispanoamérica, durante un periodo muchísimo más largo de tiempo, la doctrina Monroe, desde el momento en que los Estados Unidos de América con una enorme velocidad se convierten en una potencia de primer orden en el concierto de las naciones, que pasan de ser una nación recién independizada muy débil a convertirse muy rápidamente, en muy pocas décadas, en una potencia de primer orden en el concierto de las naciones, y aislacionista, que extiende su aislacionismo como una especie de paraguas de protección a todo el continente. Ese enorme paraguas de protección a todo el continente que deja a Hispanoamérica totalmente aislada de los grandes conflictos mundiales y de las amenazas del resto del mundo. Y el hecho de que, por mucho que la izquierda quiera hablar del imperialismo, últimamente, pues los Estados Unidos de América no son un imperio que pretenda conquistar todo un territorio. Conflicto con México es una historia bastante compleja, pero efectivamente, bueno, si hubieran querido, hubieran avanzado hasta Argentina, pues. O sea, si ese hubiera sido su plan, no eran el Imperio Británico, o sea, no. Entonces, mi pregunta es, ese hecho de tener ese gigantesco paraguas de protección con ciertos grados de intervencionismo, sobre todo en el Caribe por razones estratégicas, pero ese gigantesco paraguas de protección durante tanto tiempo nos hizo encerrarnos en nuestros conflictos provincianos y darnos el lujo de no tener los riesgos reales del resto del mundo, como una especie de niños consentidos y maleducados como sociedades. Es probable que el saber que hay un papá allá en el norte que de alguna manera genera esta sensación de cuidado, de protección, y que si te portas mal interviene, haya fomentado... Y que odias a tu papá de paso, ¿no? Pero, siempre pasa eso. Claro, siempre pasa sí. eso, siempre lo odia. Una irresponsabilidad más arraigada en nuestras élites, en nuestra clase política. Es posible que eso tenga algún efecto. Ahora, yo creo que en realidad es un problema cultural muy profundo, que pasa en parte por lo que comentamos y también por eventualmente esta mezcla que tenemos entre la civilización occidental, las culturas indígenas locales, que producen un resultado que es complejo, no es un resultado simple de entender, me parece a mí, sobre todo de cara a lo que es la vida moderna. Y ahí donde me parece relevante lo de Schoeck. Habría que hacer una evaluación más profunda, porque acuérdate que Schoeck lo que intenta es plantear una teoría del comportamiento social en general, o sea, así se llama universal. la envidia, una teoría del comportamiento social. Exacto. Entonces, podría ser, y él mismo dice que las culturas en las que la envidia es más presente son las que no pueden progresar, que terminan nuevamente cayendo son las en... más primitivas. Son las más Los pueblos primitivas. más primitivos, los pueblos más cercanos Sí. al neolítico y al paleolítico, no al neolítico, al teolítico, son los pueblos culturalmente más envidiosos, eso es estadísticamente demostrable.
Así es, así Y es. las Entonces, naciones que tienen mayor prevalencia de la envidia en sus valores son las naciones que menos progresan, de hecho que entran en periodos de atraso. Y cuando más exacto, prevalece la envidia sobre una cultura, entra en periodos de crisis de atraso. Bueno, pero exacto. por eso, esa es una de las explicaciones. Yo trabajo Exacto, mucho eso. exacto. Entonces yo, y con esto para cerrar, porque tengo que entrar ahora en 3 minutos a otra entrevista, a otra conversación, pero yo me pregunto hasta qué punto en América Latina hemos logrado superar y derrotar esa matriz, ¿cierto?, cultural, que es la envidia y que es una cuestión muy primitiva. Como un factor que explicaría buena parte de nuestros problemas. Lo planteo como pregunta, porque creo que para que sea tierra tan fértil, para que el marxismo, el socialismo, todas estas ideas emerjan con tanta fuerza, es porque debe haber una resonancia más profunda que meramente élites intelectuales que se hablan entre ellas, pero es una hipótesis, no lo puedo dar por cierto, pero tengo la impresión de que hay algo de eso a nivel ¿Sabes que me de... alegra escucharte decir eso? Sí, En el año 2012 yo lo planteaba como certeza y tú lo dudabas profundamente. Veo que estás más cerca de que el sí, tú problema escribiste un parece ensayo sobre eso. de ahí. O sea, sí, está bien, yo lo afirmo, tú te lo planteas y lo investigas, pero sí, o sea, es que no podemos obviar esos factores. Sí, son muy importantes. Yo tendido siempre a pensar que, claro, lo intelectual tiene una fuerza incomparable y lo sigo creyendo, pero efectivamente hay más eco de algunas ideas que otras en determinados contextos culturales que tienen una evolución que es por miles de años, no es solo de un día para otro. Entonces, Permítame cerrar por mi lado con un comentario con el que creo que vas a estar de acuerdo. No existe sobre la faz de la Tierra un ser más envidioso que un intelectual de izquierda. no, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, Se alimentan de este, eso. exactamente, y eso los trata de llevar al poder y destruyen sociedades. Bueno, terminamos nuestra entrevista de hoy con el profesor Axel Kaiser, un buen amigo. Ha sido un trabajo extraordinario, damas y caballeros, y como siempre me despido en la entrevista libre, tal y como les di la bienvenida, diciéndoles muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Invitándolos a seguir viendo nuestro programa, series de conferencia, y toda la oferta de servicios del Centro Juan de Mariana de Venezuela.